Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya está aquí en el estudio con nosotros, tal cual como lo anunciamos, Julio César Reyes. Él es candidato a diputado por el Estado Barinas en representación de la Unidad. Gracias por estar aquí con nosotros. Sí, gracias, Endrina. Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludos a ti, saludos a Venezuela, a Barinas, a todos los oyentes y televidentes de esta importante planta televisora. Muchos temas que analizar, sobre todo lo que sucedió el día de ayer cuando el presidente de la República, en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, acudió al Consejo Nacional Electoral a suscribir ese documento en el cual se está asentando el reconocimiento de los resultados, tema que ha sido punto de honor también dentro de la oposición venezolana, porque muchos dicen que no suscribir ese documento es un sinónimo de que pudiera ocurrir eventos de violencia tras dar los resultados de manera oficial el Consejo Nacional Electoral. ¿Se puede interpretar esto así? Bueno, nosotros en primer lugar, Endrina, apostamos siempre a que no hayan hechos de violencia de ninguna naturaleza. Apostamos porque en nuestro país se desarrolle un proceso electoral o se dé un evento electoral el próximo 6 de diciembre de manera transparente, y que lo que haya allí sea una demostración cívica, constitucional y democrática del pueblo venezolano, que acudirá, estimo yo, como nunca a los centros de votación a expresar su voluntad a través del voto. Nosotros, cuando el gobierno, no es la primera vez, el acto de ayer no es la primera vez, ya eso viene ocurriendo desde hace días, y se ha dicho, y nosotros lo hemos manifestado, no es un cheque en blanco firmar un documento por suscribir un documento, porque si el gobierno presenta un documento, yo creo que debería presentarse un documento donde inclusive la propia Mesa de la Unidad Democrática ha hablado de los observadores internacionales, que allí está un punto muy álgido, por cierto, donde el gobierno no ha dado muestras de que vengan observadores de la OEA, de la Unión Europea y de otros lugares que se ha hecho ese pedimento. El segundo, donde juega un rol importante el Consejo Nacional Electoral, y vaya nuestro mensaje al Poder Electoral, que debe cumplir un rol estelar ese día de toda la situación que se viene llevando a cabo. Uno se pone a observar violaciones, todo el tema del ventajismo, el uso de los recursos del Estado. Yo soy candidato y a uno le cuesta ver, Endrina, yo compito prácticamente directamente porque encabezo la lista del Estado, y el que encabeza la lista del Estado por el gobierno es quien viene siendo ministro del Petróleo, máxima autoridad de PDVSA, y uno en los eventos ve toda esa fuerza de petróleos de Venezuela. Bueno, allí tiene que actuar el Consejo Nacional Electoral. Cosas como esa que deben plantearse en un documento para que pueda suscribirse, pero no puede ser un documento que lo planteamos y que tiene que firmarlo, si no, no se va a reconocer los resultados. Habría que evaluar, por ejemplo, y yo lo llamo a la reflexión, cuando el presidente Maduro dice que nosotros ganamos como sea y como sea. Yo quisiera ver que algún miembro de la oposición expresara una frase como esa, o que Julio César Reyes dijera, ganamos como sea o como sea. Yo creo que inmediatamente pueden abrir un proceso y que vaya a explicar a los tribunales, allanando la inmunidad parlamentaria, para que explique cómo es eso de como sea, como sea. Yo creo que son temas de verdad delicados. Nosotros aspiramos que el proceso electoral, y deseamos de verdad en nombre de nuestro país, para que se dé en plena paz, y estamos dispuestos en eso. Nosotros como progresistas inclusive así lo manifestamos, y apostaremos a eso, Endrina, que sea un proceso electoral en paz, donde vamos a jugar un papel muy importante todos los venezolanos, pero sobre todo el árbitro, el Poder Electoral, en que por supuesto nosotros confiamos en él, vamos a una contienda electoral, pero tiene que poner de su parte. Cuando se hace el planteamiento de los posibles escenarios, también hay una declaración muy importante, y es el del ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez. Él dice que hay un plan de sabotaje eléctrico que tiene como objetivo final el 6 de diciembre. Se está hablando mucho de posibles escenarios de violencia. ¿De qué manera la oposición se está separando de estas especulaciones que se están haciendo por parte de distintos voceros del gobierno nacional? Bueno, en primer lugar, nosotros condenamos todo hecho de violencia, todo intento de violencia. Y si el gobierno, en la vocería del ministro del área eléctrica, dice eso, bueno, el Estado venezolano, el gobierno tiene todos los mecanismos, Endrina, la inteligencia, la contrainteligencia,
para verificar e indagar quiénes son los que están detrás de eso y que tengan todo el peso de la ley. Yo creo que el ministro, en cuanto a lo que expresa, de verdad tiene una gran responsabilidad allí en decir eso. Pero yo lo que creo que el primer saboteador es el Estado, porque en Barinas a cada momento se va la energía eléctrica, señor ministro. Habría que preguntar y averiguar sobre esos saboteadores. En el municipio de Rojas, yo recientemente estuve por allá en el municipio de Sosa y se fue la luz durante 4 horas. Habría que preguntarle al ministro de quién es ese saboteo. Yo creo que el Estado venezolano, repito, tiene todos los mecanismos de inteligencia, de indagar y averiguar. Y si tienen pistas de que hay saboteadores, bueno, castigar a esos saboteadores con todo el peso de la ley. El tema de la agenda social del gobierno nacional siempre ha sido un tema álgido y de debate. El presidente de la República, Nicolás Maduro, sentenciaba ayer que debía salir a la luz pública la verdad acerca de la actuación de los diputados de la oposición contra las misiones. ¿Usted considera de alguna forma que la bancada de la oposición está en contra de las misiones sociales? No es verdad. Que adelanta el gobierno? No es verdad. Incluso te puedo decir que en todo este periodo constitucional del Parlamento, por iniciativa de la bancada, se planteó inclusive llevar para que fuera aprobado en ley la ley de las misiones. Es decir, para que toda persona, todo venezolano o venezolana que requiera o tuviese el beneficio social de una misión, no sea víctima del chantaje que muchas veces se da por parte de dirigentes, por parte de alcaldes, de gobernadores, sino que sea un beneficio constitucional. Eso lo planteamos nosotros y lo seguimos planteando como propuesta legislativa, que haya una ley de misiones, que eso tenga un rango legal. Y eso mal puede decir entonces que estamos en contra de las misiones, porque muchas veces se ha manipulado, Endrina. Han dicho que los diputados de la oposición están en contra de esto y cualquier cosa social. No, nosotros en mi caso hemos siempre levantado la mano, en mi caso, para apoyar todas aquellas cosas que vayan en beneficio social, el tema de la vivienda, el tema de la salud. Lastimosamente, que el tema de la salud son muchos recursos que se han aprobado, pero que al mismo Parlamento le hace falta investigar sobre dónde van esos recursos, porque nosotros nos encontramos con hospitales sin insumos médicos y se han aprobado muchos recursos para insumos médicos. ¿Dónde están esos insumos médicos? Yo creo que esa es una labor importante y está en deuda el Parlamento con ese tipo de investigación. Pero no es verdad que estamos en contra de las misiones. Creemos que deben mejorarse, deben fortalecerse y hoy que estamos en una campaña electoral, nosotros ratificamos nuestra propuesta de esa ley de misiones para que vaya al Parlamento y sea sancionada como tal. Diputado, hay un tema también bien interesante y es que usted es miembro de la Comisión de Finanzas. Sí, veíamos que la semana pasada el ministro de Finanzas, Marcos Torres, presentaba el proyecto de ley de presupuesto para el 2016 y el plan de endeudamiento de la Nación. Hoy va a ser la primera discusión en el Parlamento. ¿Cuáles deberían ser los puntos relevantes para esta primera discusión de presupuesto 2016? Bueno, Andreina, fíjate, ciertamente el señor ministro fue la semana pasada, el martes, allí lo recibimos respetuosamente como corresponde al Parlamento, presentó el proyecto de ley de presupuesto, un presupuesto que está por el orden de 1.548.000 millones de bolívares y que nosotros de entrada decimos y manifestamos que es un presupuesto deficitario. ¿Por qué decimos que es deficitario? Fíjate, el presupuesto del año 2015, el ejercicio que está por fenecer, se aprobó por una cifra de 741.000 millones de bolívares. Y en créditos adicionales, al 19 de octubre se habían aprobado en este año 133 créditos adicionales que sumaban 922.000 millones. Es decir, en créditos adicionales supera el presupuesto ordinario de la Nación de este año. Es decir, sumando esas dos variables estaríamos en presencia de un monto total de más de 1.600.000 millones y todavía nos quedan días del año donde vendrán seguramente nuevos créditos adicionales que pedirá autorización a la Asamblea del Estado venezolano. De tal modo que es un presupuesto deficitario y nosotros lo hemos dicho. Hoy se va a dar la primera discusión, se va a dar detalles generales que la presentará el presidente de la Comisión de Finanzas, el colega diputado Ricardo Sanguino, pero es la primera discusión, no solamente de la ley de presupuesto, sino también la ley de endeudamiento para el ejercicio fiscal 2016. Ya entrará el detalle artículo por artículo que nos toca debatir y sobre todo a quienes somos miembros de la Comisión de Finanzas en la segunda discusión, que estimo será la próxima semana. Desde aquí yo miré al Parlamento a cumplir mi labor de parlamentario y seguramente debe estar en el orden del día
de hoy el asunto del tema del presupuesto, da la entrada en su primera discusión. Como aspirante a la reelección, ¿cuáles son los planteamientos que está haciendo usted como propuesta o oferta electoral a los electores de Barinas? Bueno, nosotros ratificamos ya una propuesta que te dije que debe darse el rango legal al asunto de las misiones, que hay una ley de misiones, pero también como barinés, como hombre de un estado productor, agrícola, pecuario, pedimos el asunto de que haya una ley de producción nacional. Ya el Estado no aguanta más esa agricultura de puerto en Trina, y eso lo saben los barineses, los que cultivan, los que producen, los que crían ganado. No es posible. Nosotros fuimos hace poco al municipio Roja, una zona arauquita, muy productora. Toda una vida fueron prósperas las siembras de caraotas negras, y uno pasó por allá, ya no se ve ni una matita de caraota, pero ¿cómo estamos trayendo caraota de Nicaragua? Yo creo que eso no es posible. El Estado tiene que asentar la producción nacional, y ese es un punto importante que debe debatirse, una ley de producción nacional para evitar esa situación donde, por cierto, hay muchas denuncias de corrupción en el tema de la importación de alimentos, y que le corresponde también al Parlamento hacer una averiguación al respecto, porque han habido innumerables denuncias, de tal modo que nosotros planteamos la ley de producción nacional, la ley que inclusive por iniciativa popular recabamos firmas en su oportunidad por todo el país, la ley de cesta ticket y alimentación para los viejitos y las viejitas, para los jubilados y pensionados, porque el sueldo mínimo ya no les alcanza, o si acaso les alcanza es para comprar los medicamentos. Y qué bueno que los jubilados y pensionados pudieran tener una ley de cesta ticket de alimentación, que pudieran tener su cesta ticket de alimentación para poder socorrer o ayudar a rendir pues el sueldo mínimo que se le baja en medicamentos. Esos son planteamientos que nosotros hemos hecho. Sobre el tema de la salud, el presidente de la República, por cierto, estuvo hace poco en Barinas a aprobar unos recursos que nosotros celebramos, y seguramente la próxima semana irán como crédito adicional al Parlamento Nacional y apoyaremos, porque se trata de beneficios para el pueblo. Pero yo digo lo siguiente, y ojalá el presidente hubiese ido al Hospital Urriacetti. El Hospital Urriacetti es nuestro principal centro de salud de nuestro estado de Barinas. Se aprobó más de $1 millón para la unidad de quemados. Maravilloso, y nosotros nos contentamos por eso. Pero yo le diría al presidente Maduro, no es solamente la unidad de quemados, es el laboratorio, es la unidad de emergencia, es la unidad de rayos X, que no hay dendrina, no hay tomógrafo, no hay nada de eso. Quizás eso no lo sabe el presidente. Yo desde aquí se lo digo como barinés, que nos duele ese hospital, como nos duele el Hospital José León Tapia de Socopó, como nos duele el Hospital Rafael Rangel de Santa Bárbara de Barinas, donde no hay insumos médicos. En el propio Sabaneta, donde fuimos hace poco, encontramos una comunidad haciendo un potazo para recabar fondos, para poder adquirir insumos para el Hospital de Sabaneta. Yo creo que son temas que deben debatirse. Allí está nuestra propuesta. Nosotros seguiremos de verdad impulsando, creyendo que en nuestro país este es un gran país y requiere del esfuerzo de todos los venezolanos, y todos vamos a poner nuestra parte, nuestros granitos de arena, para enrumbar nuestro país hacia ese destino mejor, de futuro y de progreso que merecemos los venezolanos. Bueno, le damos las gracias a Julio César Reyes. Él es diputado y candidato a la reelección por el Estado de Barinas en representación de la Unidad. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Estaremos atentos a lo que suceda hoy en la tarde en el Parlamento. Seguro. Gracias por acompañarnos y gracias a ustedes también. José Manuel.